enorme siempre hablar con usted. Siempre es un placer encontrarnos. Siempre me encanta las reuniones porque usted es hiper transparente y creo que conectamos desde la transparencia. Viejas pymes espléndidas. Les vuelvo a decir a Federico Sturzenegger, vas a fundir todas las pymes y abrir de un día para otro. No podemos exportar, no podemos vender. ¿A dónde nos mandás, Federico Sturzenegger? Decinos. ¿A qué competencia nos mandás? Esta señora que fabrica hace el tejido acá. Decime a dónde nos mandás porque esto es Martínez de Oro. Efectivamente, ella me llamó, no me llamó ella, me llamó Mariano 2 veces. Sí. Cuando yo vi los mensajes, Mariano era a la 1 de la mañana, no le puede contestar, no es que le hice un desaire. Es más, yo pienso pasar este fin de semana y el lunes voy a hablar por teléfono con ella para ver en qué momentos nos podemos juntar. Sí. Pero la verdad que yo estoy en un camino sin retorno. ¿Por qué? Porque hay mucha gente comprometida. De todas maneras, digamos, yo siempre he bregado por la unidad del peronismo. Nunca imaginé, digamos, que el volumen de ella, que es superior al volumen nuestro, venga, baje, digamos, a querer tomar el Partido Justicialista. Acá en 83-7 y ya tenemos agresiones, miren cómo quedó el chico, le dieron un piedrazo. Así que un horror. ¿Cómo fue? ¿Te atacaron en Patota? Sí, estábamos viniendo, bajamos colectivo y íbamos para el evento y vinieron en Patota un grupo, al menos 20 personas eran, entre hombres y mujeres, nos empezaron a agredir verbalmente y después se acercaron y me empezaron a tirar con piedra, me dieron un piedrazo acá, que no sé cómo no me desmayé. Un horror. Y cuando quedé medio mareado, cuando reaccioné ya estaba rodeado. En 2021, cuando empezaba todo esto, más allá de la popularidad que ya tenía y su presencia mediática, Javier Milei era una pequeña mesa, éramos 4, 5, 6, 8 personas y en noviembre de 2023 fuimos 15 millones de personas, lo que logramos que el presidente llegue a su lugar. No estemos acá, que no podamos hacer los actos, que no podamos gobernar, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque no le tenemos miedo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Javier Milei concluye la mejor semana financiera desde su llegada al poder, con fuerte suba de los bonos, de las acciones, con una caída muy importante del riesgo país. Y además, hoy se conoció una noticia que es muy favorable para la Argentina, no es específicamente para la Argentina, pero es muy favorable, que es que el Fondo Monetario se reunió su directorio y determinó un recorte de las sobretasas que pagan los países altamente endeudados con el Fondo Monetario, sobre todo los países que sobrepasaron los límites máximos de endeudamiento en relación a la cuota del FMI. Bueno, ese fue el caso del préstamo que pidió Mauricio Macri en 2018 al FMI, recordemos también era con Caputo y con este equipo económico, pero se superaba el 187% de la cuota que tiene la Argentina en el FMI, de hecho se superaba por mucho, ¿no? La Argentina pidió 1.100, 1.200% la cuota en el Fondo Monetario. Un préstamo excepcional, el más grande que otorga el FMI en relación a la cuota de un país. Y eso determinó, la Argentina sigue debiendo 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario, que el país estuviese pagando tasas muy caras con el FMI. Básicamente porque estaba pagando punitorios sobre tasas por haber superado la cuota, porque se transcurrieron los 3 años de otorgamiento del préstamo, por una serie de circunstancias. Bueno, hoy el directorio del FMI determinó que no solamente para la Argentina, hay alrededor de 22 países que están en esta situación, hay un recorte sustancial de esas sobretasas. Hoy festejó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también el ministro de Economía, Luis Caputo, y explicaron que esto va a significar para la Argentina, en el préstamo que tiene con el FMI,
unos 3.200 millones de dólares menos de intereses que va a tener que pagar la Argentina y que en los próximos 3 años, al recortarse esos sobrecargos, pagaría 1.100 millones de dólares menos. Es decir, una muy buena noticia para la Argentina. También hay que decir que esto es algo que impulsó ya desde el año 2020 como reclamo ante el FMI el anterior ministro de Economía, Martín Guzmán, con Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, un profesor muy importante de la Universidad de Columbia, que venían reclamando hace mucho tiempo ante el Fondo Monetario y en foros internacionales el recorte de las sobretasas del FMI que penalizaban justamente a los países sobreendeudados con el FMI. Y en la pole position estaba la Argentina, pero también hay otros países, por ejemplo, Ucrania, o por ejemplo, Egipto o Pakistán, otros países que tenían el mismo problema. Hoy salió Guzmán a contar cómo fue toda la historia. En su momento se alineó también con este reclamo al FMI el Papa Francisco, un grupo de economistas en todo el mundo. Y finalmente recién hoy el directorio del FMI trató esto. Guzmán dijo, bueno, ahora va a haber un ahorro de 450 millones de dólares aproximadamente en pagos de sobrecargos al FMI por año. Eso es prácticamente más de la mitad del presupuesto que se recorta a universidades. Guzmán dice, bueno, eso podría destinarse para reforzar los presupuestos universitarios. Más allá de esa cuestión, acá hay un hilo conductor que es una de las pocas, si se quiere, políticas de Estado en la Argentina. Es algo que inició el exministro de Economía Guzmán y que continuó como reclamo el actual equipo económico con Caputo y con Pablo Kierna, el secretario de Finanzas, y finalmente lograron efectivamente que esto sea un impacto muy favorable para la Argentina. En este contexto, en el cual uno dice, bueno, la mejor semana financiera para Milei, caída del riesgo país, fuerte sube los bonos, mostremos los bonos, volaron esta semana y acumulan subas muy importantes, están todos en verde. Hoy mismo también con esta noticia del Fondo Monetario que impacta sobre la capacidad de pago de la Argentina, volvieron a subir en Wall Street, no cotizó acá en la Argentina los bonos, pero todo para arriba. Bueno, en este contexto también hay que decir que la economía real muestra señales contradictorias y de hecho los indicadores en septiembre hubo más indicadores en rojo negativos que indicadores en verde. Que en agosto o en julio había más en verde que en rojo y eso en septiembre cambió. Vean el informe de la consultora 1816, una de las consultoras favoritas de la City Financiera, que muestra que en el monitor de indicadores de actividad económica que venían apareciendo verdes desde abril de manera importante y que en julio había habido mucho más verdes que rojos. Esto es siempre medido respecto al mes anterior desestacionalizado. Todos los indicadores, obviamente siempre que comparamos este mes respecto igual mes del año pasado, todavía está todo en rojo porque la Argentina está en el fondo del pozo, pero se compara respecto al mes anterior para ver si desde el fondo del pozo hay una subida. Bueno, en septiembre no fue un buen mes, porque indicadores de nivel de actividad como el IVA DGI o como el impuesto al cheque, dieron en rojo, créditos al sector privado dio en verde, patentamientos de motos dio rojo, producción de autos dio rojo y sobre todo el índice Construya, que es un indicador de nivel de actividad en el sector de la construcción, segundo mes consecutivo en rojo después de varios meses en verde. Entonces, la economía real sigue mostrando una economía que está lentamente tocando el fondo, el piso de la recesión, algunos sectores recuperándose, otros que vienen en serrucho. Un mes se recuperan, al mes siguiente caen. Lo mismo el tema de las ventas minoristas de CAME y todos los indicadores que venimos mostrando. En este contexto, todos están viendo, a ver cómo se posiciona políticamente Javier Milei, que también ha tenido una semana de un triunfo político nuevamente en el Congreso con el veto a la ley de financiamiento universitario. Y en los informes que circulan por bancos de inversión extranjeros está el índice de confianza en el gobierno, que muestra una caída, que lo elabora la Universidad Di Tella, insospechada de kirchnerismo o de cualquier tipo de connotación opositora, que muestra efectivamente una caída en la confianza en el gobierno, en ese indicador de confianza en el gobierno. Está Raúl Timerman, ahora vamos a hablar con él un poquito qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con el gobierno, que tiene indicadores financieros los mejores de la era Milei, que la economía
mostró un piso en la recesión, pero la recesión sigue golpeando, y que lo que antes preocupaba, si se quiere, a los inversores, que era Milei se sostiene o no en las encuestas, esta semana pareció no importar porque están todos viendo que el plan económico, por lo menos en las variables principales, se está acomodando. En este contexto, hoy Carlos González Prieto anunció también el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que va a pisar el acelerador con el tema desregulación, ¿no? Ya hablaron de la apertura comercial y ahora también de lo que llaman la ley hojarasca, es decir, van a una nueva batalla en el Congreso. Así es, Maxi, lo anunció por Twitter hoy formalmente, algo que es un secreto a voces en el establishment y tiene que ver con este proyecto de ley que anunció el ministro Federico Sturzenegger, que mandan al Congreso para eliminar 70 leyes obsoletas, dicen. Esto en un marco, Maxi, de profundas transformaciones también que está impulsando Federico Sturzenegger. Recordemos, la semana pasada hubo anuncios respecto a importaciones de la FIP, ¿viste esos papelitos verdes chiquititos? No, el estampillado se eliminó, el estampillado de la FIP se eliminó el valor referencia de importación, correcto, que es algo que tiene ahí a todo el sector industrial pyme, sobre todo muy preocupado, porque dicen, bueno, van a entrar a precios muy baratos, sobre todo de China, importaciones. El gobierno dice, vamos a pisar el acelerador con el tema importaciones. Necesitamos bajar urgente los precios en dólares de esta economía porque han quedado muy caros y es decir, la Argentina está volviendo muy cara en dólares. Avanzan rápidamente con las importaciones y con todo lo que tiene que ver con la desregulación. Sí, el objetivo es que los precios bajen. Entonces hay también medidas referentes a las exportaciones. Por ejemplo, estaba limitada la exportación de chatarra. Dicen, no, ahora se puede exportar chatarra. Y bueno, parte de la industria dice, pero me está matando si permitís que se pueda exportar un insumo importantísimo en la industria que, por darte un ejemplo, ¿no? Procesa la chatarra, el cobre que se compra, etc. Bueno, así en un montón de sectores. Y sobre todo los precios de importación, digamos, el grupo Techin en todo el aspecto no le divierte al grupo Techin de la chapa y la siderurgia, que tiene los precios más caros respecto a todo el mundo, y es un insumo básico no solamente de la industria automotriz, sino de todos los sectores industriales. Los laboratorios nacionales muy poderosos, que también tienen los precios en cualquier valor. Entonces el gobierno dice, pisamos el acelerador. Pero ojo que también hay mucha preocupación, fíjense lo que decía Carrió respecto a Sturzenegger mismo. Le dice, ojo, porque tenés el dólar atrasado, la Argentina muy cara en dólares, muchos argentinos yendo a comprar a Chile porque le sale más barato en Chile que en la Argentina. Y en este contexto abrís la economía, no vaya a ser que vuelvas a los problemitas de los 90, Martínez de Oz, Macri 2018-2019, miren lo que decía Carrió. Viejas pymes espléndidas, les vuelvo a decir a Federico Sturzenegger, vas a fundir todas las pymes y abrir de un día para otro. No podemos exportar, no podemos vender. ¿A dónde nos mandás, Federico Sturzenegger? Decinos. ¿A qué competencia nos mandás? Esta señora que fabrica hace el tejido acá. Decime a dónde nos mandás porque esto es Martínez de Oz, ¿eh? Bueno, hay un sector, digamos, de la dirigencia política, lo dijo Pichetto el otro día también en el debate, y también sectores de la Unión Industrial Argentina y de los sectores pymes que están preocupados con este tema. Bueno, lo sumo a Raúl Timerman. Yo decía, ¿dónde está Javier Milei, que estuvo en la mejor semana financiera, con una economía todavía en recesión y con algunos indicadores de las encuestas que empiezan a mostrar por primera vez caída en la adhesión al gobierno? Muestro nuevamente el índice de confianza de la Universidad de Itela, que es el que miran todos, que bueno, muestra la caída típica inicial de todos los gobiernos, sobre todo en medio de un ajuste muy, muy grande. Bueno, Maxi, vos nombrás el índice de la Universidad de Itela, es muy interesante. Ese índice, por primera vez, el gobierno cae de un mes a otro 14,8, casi 15%. Pero cuando mirás los diferentes sectores donde cae más en mujeres que en hombres, cae más en mayores de 50 que en menores de 50. Esos no son los votantes duros de Milei. Los votantes duros de Milei son varones, menores de 30 años, población urbana. Es decir, hay una cantidad de gente que votó a Milei en el balotaje, entre otras cosas, para que Massa no sea presidente, un alto contenido antikirchnerista en ese voto, y ese voto
en este momento es el que se plantea dudas respecto a alguna de las medidas de Milei. Nosotros acabamos de hacer focus group con votantes de Milei que no califican positivamente la gestión de gobierno por primera vez. Y bueno, son votantes muy confundidos. Están de acuerdo en términos generales con la política de Milei, pero están en desacuerdo con algunas medidas. Las dos medidas que te plantean son el tema de los vetos, el veto universitario. A jubilados y universidades. Ahí. Pero a pesar de eso, cuantitativamente, hay 40% del electorado que está de acuerdo con el veto. A tanto es decir, el uno electorado como el duro de otro Milei veto. que lo banca. 40% es muy importante. Está muy fuerte el gobierno en ese sentido. Está muy fuerte. No está como cuando empezó, pero mirá todas las medidas que tomó. Digamos, ¿dónde está el costo político? El costo político lo ha pagado con votantes que no son propios. Con los votantes de Juntos por el Cambio, del PRO. Exactamente, no forman parte del 30% que él sacó en las PASO, el 30% que sacó en la general. ¿No debería ir a buscar esos votantes? ¿O reforzar más en esos votantes? ¿Quién? ¿Milei? Si a los duros los tiene, a los que estaban ahí que lo votaron para no votar al peronismo o al kirchnerismo, ¿no debería convencer más a esos? Sí. Pero bueno, hay que poder implementar las políticas para poder hacer eso. A esos votantes les cayó, el primer punto de alerta fuerte fue el aumento del boleto de transporte, el colectivo, el tren, el subte, primer punto. Y el segundo, que es ahora, que le está llegando en este momento, son las tarifas de los servicios eléctricos. Pero eso ocurre en el AMBA. Porque en el interior del país ya pagaban tarifas mucho más caros, ya pagaban boletos de transporte mucho más caros. Es decir, donde se está debilitando Milei es fundamentalmente en el AMBA y dentro del AMBA en el conurbano. Ahora te voy a preguntar, porque si vos decís mantiene el 40% de voto que lo apoya en el veto y demás, en ese aspecto está en el mejor de los mundos, digamos. Porque, sí, estuvo en el 50%. Pero perdió 10 puntos. Gobernar es asumir costo político y en todo caso cuando sea el proceso electoral ver qué sumar y qué no. Totalmente. Algunos dicen, no, le está haciendo pagar el costo político a Macri. Porque ese votante que se le está yendo es el votante de Juntos por el Cambio, del PRO, que no quiere el veto a las universidades, que quería el aumento a los jubilados y demás. Y bueno, Milei no solamente él impuso el veto, sino que hizo que todos los diputados del PRO con la orden de Macri lo acompañara. Entonces, en todo caso, le está haciendo pagar el costo político a Macri. Sí, bueno, a Milei hay una cosa que le causa mucho placer, que es embromarlo a Mauricio Macri. Es una de las cosas, lo trata de presidente, claro. Pero no le da, lo invita a comer milanesa, pero no le da absolutamente nada. Y yo creo que esta ha sido una última movida, porque ha puesto a la gente que estaba en contra del veto, dicen, bueno, pero aquí es Macri el que decidió que el veto sea válido. Entonces, de pronto, ¿y qué instaló? ¿Es Cristina o Milei? Otra manera de bajarle el precio a Macri, porque era Macri o Milei. Y el votante que eventualmente se le está yendo ahora, siempre que enfrente a Cristina, no tiene a dónde ir. El operativo clamor donde más fuertemente festejado es en el gobierno de Javier Ahora Milei. lo seguimos porque hoy hubo dos movidas importantes. Una es La Libertad Avanza lanzándose fuerte en la provincia de Buenos Aires con Karina Milei. Ya lo hizo también en la ciudad de Buenos Aires, que es el territorio de Mauricio Macri. Y ahora va a contar Angulo novedades en la causa Fabiola Yáñez, Alberto Fernández, a ver si eso sigue dando vuelta y qué potencia tiene. Bueno, Karina Milei en La Plata, ¿cuándo fue esto? Hoy. Hoy en La Plata con Martín Menem y Sebastián Pareja. Claro. El hombre armador de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Que no estemos acá, que no podamos hacer los actos, que no podamos gobernar, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque no le tenemos miedo. Ahí estaba. ¿A quién se está refiriendo?
Me imagino que al kirchnerismo, me imagino también porque hubo ahí algunos episodios violentos donde atacaron organizadamente a militantes de Milei. Parece que se bajaron de una Traffic, los amedrentaron. ¿Acá en este acto? En este acto. Por otro lado también hubo cánticos referidos siempre criticando al kirchnerismo, como que se agarra en la estrategia, en la construcción del relato contra el kirchnerismo. Recordemos que Karina Milei y Sebastián Pareja eran los armadores con el peronismo no kirchnerista. Correcto. No kirchnerista en la provincia de Buenos Aires. Eran los que iban y negociaban las listas en las provincias de Buenos Aires. O sea que conocen bien al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Sí, perfectamente. Estaba en ese entonces Kikuchi, que después voló por el aire, ¿te acordás? Ahora volvió Carolina Píparo, que también se sacó una foto. ¿Qué es lo que están buscando armar en la provincia de Buenos Aires? ¿El partido propio? Bueno, a ver, llega a la política Javier Milei sin siquiera tener un partido. Todo lo que tenía Javier Milei y lo que tiene son votos. Ahora, necesita también, más allá de un sello, un músculo que se termine consolidando en el armado de un partido, para después armar en cada provincia, porque es un misterio, y otra parte ya no es un misterio, sino que es una realidad, que en cada distrito van a ir con armados distintos. En algunos van a ir con el PRO, en otros van a ir solos, en otros van a ir de repente aliados a algún partido provincial, pero para sentarse a negociar, además de los votos que son de Milei, lo que necesita es un partido. Y ahí está la hermana que desde hace 15 días salió del ostracismo, si querés, porque no hablaba públicamente, habló con Javier Milei en el acto de Parque Lezama por primera vez. Hoy es prácticamente la única oradora. Está saliendo a caminar, se llama en la política, a caminar y a mostrarse. Sí, a caminar, no solamente la Argentina, sino a caminar por el mundo. Porque pero para no me mezcles el tema de China y demás, que eso es China gestión, digamos. No es China. No es China, bueno, Maxi. Europa, está bien, pero bueno, está bien. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Después me contás el tema de la gestión y demás. Ahí se supone que no va a ser política Siempre se hace política. Bueno, y cuando se va afuera, se hace política para adentro también. Bueno, está bien. Bueno, fíjense, Martín Menem, acá la novedad de lo que están viendo todos es que están poniéndose el sello de un partido político, haciendo política, armando con militantes, construyendo con el sello de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, también en la ciudad de Buenos Aires, que pone tan nervioso a los primos Macri, el tema de que La Libertad Avanza también desembarca en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense lo que decía Martín Menem. Quería transmitirles que en 2021, cuando empezaba todo esto, más allá de la popularidad que ya tenía y su presencia mediática, Javier Milei era una pequeña mesa, éramos 4, 5, 6, 8 personas, y en noviembre de 2023 fuimos 15 millones de personas, lo que logramos que el presidente llegue a su lugar. Bueno, ahí está Martín Menem. Fíjate el dato, perdóname Martín, no está Javier Milei, eso no es casual, es también para poner en el centro de la escena a Karina. No es casual que no esté Javier Milei en un acto en la provincia de Buenos Aires. De hecho, las dos últimas veces que habló Karina Milei fueron en actos partidarios. Hoy y hace 2 fines de semana, el sábado, cuando a la noche presentaron el partido a nivel nacional. La Libertad Avanza ya es partido en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, entre otras provincias. Eso le permite el año que viene, si quiere, no ir en alianza con ningún partido político. Puede presentarse solo porque ya tiene esa entidad. ¿Y con qué partidos se presentaron el año pasado? Con partidos chicos. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires se presentaron. No, en provincia de Buenos Aires. Con el partido de Sago. ¿Con qué partidos se presentaron? ¿Cuál fueron en provincia de Buenos Aires? Bueno, pero ya está tramitando ser partido nacional, y la presidenta de ese partido nacional, por lo menos provisoriamente, lo de la junta partidaria es Karina Milei. Este señor, Sebastián Pareja, es el armador. Sí, es el presidente de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires. Que es el que negoció que efectivamente tuviera partido el año pasado, y un hombre que se mueve muy, pero muy bien en el espinel del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Fíjense. Una sociedad en la que podemos estar en las afueras de la ciudad capital diciendo lo que se nos canta decir, porque no le tenemos miedo absolutamente a nadie. Y ojo, no se equivoquen, los hechos de violencia no son aislados, son los hechos que intentan voltear a un gobierno democrático, a un gobierno que eligió el pueblo argentino, y como en aquel momento, tampoco se lo vamos a permitir ahora.
Ahí está Sebastián Pareja. Me decían de otras imágenes. Mostremos, digamos, no sé qué otras imágenes que querían mostrar. Mostremos mientras hablamos con Raúl Timerman. ¿Cómo es el planteo? Estamos viviendo una experiencia que la Argentina vivió en otra época. Es la segunda vez que se genera un partido político desde el poder. La primera vez fue con Perón. Pero estaba Perón en eso. Ahora no está esa envergadura. Perón generó un movimiento, él convocaba a los socialistas, a los radicales, a los conservadores, etcétera. Tenía una visión diferente. Yo los escucho hablar a Martín Menem y a Karina Milei, ponen muy buena voluntad, pero en resumen no le tenemos miedo a nadie, digamos. Es una construcción política demasiado emocional y muy poco racional, ¿no? Martín, ¿querías decir algo? No, lo que estaba en las imágenes que estábamos viendo era de un militante de La Libertad Avanza que hoy estuvo en el acto y que fue agredido. Como decía Carlos, gente se bajó en un micro, lo agredieron, todavía no hay más información que esa que inclusive en el video, si querés, tiene audio que cuenta un poco lo que pasó. Sí, estábamos bajamos colectivo y íbamos para el evento y vinieron en patota un grupo, al menos 20 personas eran, entre hombres y mujeres, nos empezaron a agredir verbalmente y después se acercaron y me empezaron a tirar con piedra, me dieron un piedrazo acá, que no sé cómo no me desmayé. Un horror. Y cuando quedé medio mareado, cuando reaccioné ya estaba rodeado. Bueno, ahora viene la ambulancia. Siempre son los violentos de siempre. Que se supone que la izquierda, ¿sí?, defiende los derechos de las mujeres. Esos monos, perdón que lo diga así, respeto a los monos. Esos monos vinieron, lo agredieron. Si yo no estaba ahí para defenderlo, lo iban a matar. Y querían hacer lo mismo que hicieron con Frank. Querían hacer lo mismo. Bueno, que no sea esto el tono de la campaña del año que viene, ¿no? Porque venimos en la semana de lo que pasó con el youtuber, ahora esto, hay algunos episodios alrededor de la política, ¿no? Bien, ¿algo más con este tema? Bueno, los cánticos, para mí también de alguna manera eso te marca el perfil de a quién elige el espacio como adversario. Fíjate que le siguen pegando al kirchnerismo, ¿no? Sí, que también son violentos, ¿no? Digo, saquen al pingüino del cajón, te habla de un... Tampoco ayudan a un clima de racionalidad. Yo insisto, más allá de que hay mucho militante nuevo, obviamente la Libertad Avanza ha sacado, no sé, decía Martín Menem, más de 15 millones de votos y demás. Mucha de la dirigencia que está ahí en el armado de la provincia de Buenos Aires es la dirigencia que estaba con el peronismo. Vos decís que esto es parte de un aparato. No, los que arman las cosas, los actos. No, y pero demás, el acto es... Vayan y pregúntenle a Sebastián Pareja, digamos, cómo arma, la estructura, con quién las arma. No sé, que le pregunten, obvio. Bueno. No, los que están ahí, la gente que va pero digo, se ha metido en el conurbano, la Libertad Avanza, y no es un partido que viene de las redes sociales y se va a meter en el conurbano, sino que se meten en el conurbano en algunos distritos con un armado fuerte de peronistas de la ambulancia del peronismo. Que lo tuvo en la elección del año pasado. Que además lo tuvo muy fuerte en la elección del año pasado. Digamos, es decir, que gente que sabe hacer política en el conurbano. Digamos, no es que llegan y hacen lo mismo que hizo Macri cuando fue al conurbano. Digamos, lo hizo con algunos intendentes y con algunos dirigentes políticos que eran los viejos punteros políticos del conurbano del peronismo. Y mientras tanto se pelean Cristina y Kicillof, que eso también le funciona al Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Ahora voy a preguntar a Raúl Timerman si la elección principal el año que viene va a ser en la provincia de Buenos Aires. Porque algunos dicen, Milei aprovechó todo, se metió en la diagonal del peronismo con Massa, negoció con Macri, termina siendo presidente y ahora va por su armado propio. Y él quiere liderar el armado propio. Los peronistas que se quieran sumar, los del PRO que quieran sumarse y demás, pero el líder va a ser Milei o Karina Milei. Entonces la pregunta es, y Cristina está viendo eso,
Por eso Cristina dice del otro lado, yo voy a ser en la provincia de Buenos Aires, voy a ser yo quien designe Cristina. ¿Qué puede pasar en esa elección? Que es la que van a estar viendo todos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde Milei de un lado y Cristina del otro están armando el escenario para ir a todo o nada en la elección del año que viene. Tenés una información judicial. Varias cuestiones vinculadas, dos cuestiones centrales vinculadas a la causa de violencia de género contra Alberto Fernández. La primera, el expresidente recusó al fiscal federal que investiga el caso, al fiscal federal Ramiro González. Lo hizo su abogada defensora en las últimas horas. Pidió que sea apartado por falta de objetividad. Planteó una serie de cuestiones que se fueron dando en la causa, que la defensa de Alberto Fernández entiende que el fiscal lo hizo de manera arbitraria y que por lo tanto no puede seguir al frente de la investigación. Básicamente, varias cuestiones que se resolvieron vinculadas a la prueba de la causa. Las declaraciones de testigos, las declaraciones de testigos principalmente de Alberto Fernández y otras cuestiones. Seguramente, Maxi, la semana que viene o en los próximos días esta recusación va a ser rechazada. Obviamente el fiscal, que tiene que hacer primero un informe respecto de lo que plantea la defensa de Alberto Fernández, va a rechazar y seguramente después el juez federal Julián Ercolini lo va a respaldar, pero un enfrentamiento que estaba en la causa entre la defensa de Alberto y el fiscal ya se hace manifiesta con este planteo de recusación. Una línea con el tema Insaurralde, porque más allá de este tema de la ida y vuelta de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, Alberto Fernández parece que está volviendo a su lugar natural, que es el de la intrascendencia, ¿no? De la intrascendencia en la política y parece que también el foco mediático se ha corrido a otro lado, digamos, pues lo considera ya también intrascendente. Pero escaló fuerte el tema de Insaurralde, que es un tema delicado en la provincia de Buenos Aires para el peronismo. Ayer, la Fiscalía Federal pidió que Martín Insaurralde sea citado a declarar en indagatoria acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. No solo Insaurralde, sino que los fiscales también pidieron que sea citada una de sus ex pareja, una de su ex mujer, dos de sus hijos, un sobrino y otro familiar, porque la Fiscalía entiende que son quienes actuaron como testaferros de Insaurralde. Y acá repasamos, si querés, los aspectos centrales de lo que la justicia entiende que Insaurralde no puede justificar como enriquecimiento, por su enriquecimiento ilícito. A ver. Una casa en un country en San Vicente, una casa de 800 metros cuadrados, una casa en Lomas de Zamora, 2 autos de alta gama, pero además Insaurralde tenía 6 cédulas azules, es decir, 6 cédulas de autos que no eran de él, pero que le tenían permitido manejar. Y también los fiscales hablaron de una cuenta bancaria de 8 millones de pesos, el famoso viaje a Marbella, que es este famoso viaje con Sofía Clerici, que es lo que se termina siendo público y que deriva en la salida de Insaurralde de la política. De hecho, en ese momento, esto es en septiembre del año pasado, él era jefe de gabinete del gobierno de Axel Kicillof y renuncia. Los fiscales dicen que él pagó ese viaje de 5 días que costó 41.000 euros y 8.000 dólares. Y después también marcan que en los últimos años Insaurralde hizo viajes al exterior en los que gastó casi 8 millones de pesos y 71.000 dólares. ¿Y qué es lo que marcan? La gran parte de la vida de Insaurralde fue funcionario público. Sí. Intendente de Lomas de Zamora, empleado de la Municipalidad de Lomas de Zamora. No se esmeró mucho la justicia todavía, ¿no? ¿Cómo? No se esmeró mucho la justicia para investigar los bienes, ¿no? Bueno, en un año de investigación... No, digo, porque presentan los fiscales estos números. No. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Bueno, alguien que gasta en 5 días 40.000 euros. Le encuentra una cuenta de 8 millones de pesos. Bueno, está bien, pero con eso debería esmerarse un poquito más la justicia. Pero eso, ¿no? con eso que le encontraron... Para investigar, Pero ¿no? Con eso que le encontraron, Insaurralde... Clerici, $600.000. $600.000 le encontraron a Clerici en la casa. Pero Clerici no es funcionaria pública. Pero con lo que le encontraron... Por eso, era la propina. Pero con lo que le encontraron, con el blanco de Insaurralde ya no puede justificarlo. Y por eso están pidiendo la declaración. A veces la justicia da gracia cuando investiga la justicia, ¿no? Hay pero bueno.
una cosa interesante... Capone cayó por los impuestos. A veces de dónde te puede agarrar. Esperamos un segundito. No me quiero ir al fondo de la provincia de Buenos Aires, lo que te pregunté. ¿Es la elección principal el año que viene? Sí, totalmente. Aparte que es la elección de Cristina Kirchner, digamos. Cristina no puede mirar el conjunto del país. Pero son elecciones de medio término. No va a haber ninguna boleta que tenga un nombre arriba en todo el país. Va a suceder eso en cada provincia, va a haber un nombre arriba. El nombre más fuerte que tiene el kirchnerismo y la cámpora es Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, a la cabeza de la boleta de diputados, diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, garantiza una elección tremendamente competitiva y la puede ganar, Y yo lo que creo es que la Libertad Avanza está tratando de fortalecerse ahí para ver la posibilidad de que el PRO vaya detrás de la Libertad Avanza juntos, porque si van separados, gana Cristina. Es decir, el candidato de la Libertad Avanza puede ser José Luis Esper, que dice que es él porque él quiere ser gobernador en 2027. Y Santilli dice, hagamos una paso. Y Santilli del PRO dice, voy a tener que ser yo. Sí. ¿Por qué no estaba Esper, que dice ser el líder para la provincia de Buenos Aires en el acto de hoy en La Plata? No sé, saquen sus propias conclusiones. No es su partido tampoco. Bueno. Vamos a una tanda. Cuando volvamos, ¿a dónde van los dólares del blanqueo? ¿Qué está pasando con los dólares del blanqueo? Que le han dado un aire, un respiro muy grande a la política económica. De hecho, esta semana fue la mejor semana financiera desde la llegada de Milei al poder. Pero ¿dónde pueden ir esos dólares del blanqueo? Más de 12.000 millones de dólares de depósitos en dólares en los bancos. Preguntándose dónde van los dólares del blanqueo, efectivamente hubo casi 13.000 millones de dólares de depósitos durante septiembre, depósitos de menos de 100.000 dólares que se pusieron en el sistema financiero, y a partir del 1 de octubre empezaron a retirarse, porque se podían ya retirar. Pese a que sigue abierto el blanqueo, es decir, que hay fondos que todavía siguen entrando. En el neto, los primeros 5 días hábiles de octubre se fueron unos 800 millones de dólares. Están yendo alrededor de 150 millones de dólares diarios. Vamos a ver, por ahora es poco, digamos, porque todavía hay más de 12.000 millones de dólares de depósitos. Acá la clave es que se mantengan en los bancos. Por ahora los bancos, gran parte de esos 12.000 millones de dólares lo tienen la barrita violeta en liquidez en las sucursales, porque ven que hay gente que ahora los va a retirar y se los quiere llevar de nuevo al colchón o a la caja de seguridad después de haber blanqueado. Pero una parte ya lo encajaron, 2.000 millones de dólares, la barrita verde esa chiquita, que aumentaron las reservas brutas del Banco Central porque quedan como encaje ahí en el Banco Central. Y una parte más chiquita todavía, 800, 900 millones de dólares, empezaron los préstamos. Sobre esos depósitos los bancos prestan a exportadores, prefinanciación de exportaciones, venden los dólares, los cambian por pesos y eso aumenta las reservas netas del Banco Central. Lo ideal sería que esa barrita negra aumente hasta 5.000 millones de dólares, que es lo que podrían prestar los bancos si se quedan los 12.000 millones que entraron a los bancos y que no sigan yéndose al colchón los que entraron y que blanquearon. De todas maneras, lo que están viendo en los últimos días es que en este clima están entrando fondos del exterior. Es decir, que no es solamente los dólares del blanqueo, sino que eso ha mejorado, si se quiere, el humor de los mercados financieros. Hay por lo menos 3 bancos de inversión muy importantes que esta semana recomendaron comprar bonos de la deuda argentina. De alguna manera que Caputo se quejaba de que Wall Street no la veía. Bueno, esta semana se dieron vuelta y empezaron a recomendar comprar activos argentinos. Entonces, los argentinos todavía están bastante cautos, pero empiezan a entrar fondos del exterior comprando activos financieros argentinos. Raúl, te preguntaba la pregunta respecto a Cristina. ¿Qué rol juega en esta contienda con Kicillof? ¿Por qué sale tan fuerte esta semana con una carta diciendo acepto la presidencia del Partido Justicialista y de alguna manera es la única que se planta visiblemente frente al gobierno en la oposición? Sí, no es la única que se planta frente a la oposición. Axel Kicillof está fuertemente plantado como oposición. Yo creo que Cristina sale en este momento básicamente porque debe haber pensado que la dejaban afuera, es decir, que ella quedaba afuera. Axel Kicillof estaba creciendo, como presidente del PJ se presenta un gobernador
como Quintela, que encima está en sintonía con Axel Kicillof, y bueno, decide, la Cámpora iba a quedar a un lugar muy relegado. Yo creo que Cristina sale básicamente, digamos, por es una pedido cuestión de la interna, de Cámpora. una interna del peronismo. Es totalmente una interna donde hay sectores que piensan que para poder crecer hay que generar la unidad y que la unidad solo se puede dar alrededor de Cristina. La Cámpora piensa eso, Cristina también, y Cristina emite una carta donde, bueno, da para un largo análisis, pero básicamente es interesante, digamos, todas las piedras que le tira a Axel Kicillof, porque le dedica párrafos enteros, usa 53 veces la palabra peronismo y no usa una sola vez la palabra corrupción, que es el gran estigma del peronismo. Vos hablabas de lo Martín Insurralde. Bien, en este momento nosotros el viernes terminamos de cerrar una encuesta a nivel nacional. El principal problema que tiene la Argentina visualizado por la sociedad es, en primer lugar, el empate de dos, la pobreza y la corrupción. Eso no se resuelve con la carta de Cristina. A mí lo que me sorprendió de la carta de Cristina es que, además de mencionar el típico, la trayectoria histórica del regreso a la democracia de Cristina, donde rescata a Alfonsín, habla de la década menemista. Cancela hasta a ahí, Duhalde. pero es terriblemente dura con el gobierno. Que más dura es, ¿con quién es? Con Mauricio Macri. Lo llama un gobierno mafioso. Sí. Dice que una mafia Bueno, se apoderó del poder para hacer negocios. Claro, porque Cristina está viendo ahí el riesgo judicial. Claro. Donde perseguían las prisiones preventivas, iban todos presos. Es mucho más dura con el gobierno de Mauricio Macri que con el gobierno de Javier Milei, a quien trata de, bueno, es alguien que está desestabilizado, un showman, un panelista de los programas de televisión y que está haciendo... Pero el gobierno de Macri dice es una mafia que se apoderó del poder. Uno tiene la impresión de que Cristina se siente mucho más cómoda hoy como oposición de Javier Milei y mucho más tranquila siempre que quede afuera del poder Mauricio Macri. Sí, pero también O Patricia Bullrich o cualquier versión. Claro, pero cuando dices una mafia que se apoderó del poder, ¿cuántos personajes de esa mafia están hoy en el gobierno de Javier Milei? ¿Cuántos? Varios. ¿Quiénes? Digamos, que Caputo. Puesto por Macri. Puesto por Macri, ¿quién? Caputo se fue mal con Macri. Puesto por Está Macri, bien, ¿quién? pero estuvo en ese gobierno. Pero puesto por Macri en el gobierno de Javier Milei, ¿quién? No. Puesto por Mauricio Macri, ninguno. Nadie. Absolutamente Nadie. Pero Javier Milei recogió mucha gente que estuvo con Mauricio Macri. Del área justicia, del área unidad de información financiera, del área de los que impulsaban las causas de corrupción durante el macrismo, ¿quién? No lo sé. Nadie. No solamente nadie, sino que esos sectores que quedaron fuera del poder están denunciando penalmente a los funcionarios que designa Javier Milei por no proseguir las causas de corrupción contra el kirchnerismo. Claro. María Eugenia Talarico, por ejemplo. O sea que Cristina Kirchner visualiza como mucho más peligroso la continuidad de ese sector del gobierno de Mauricio Macri que la aparición de un showman como Milei. Ahora tiene que, perdóname, tiene que resolver implica... a puertas adentro, Cristina, porque Quintela no le atendió el teléfono. Se dio el lujo de decir públicamente que va a ver si la atiende el lunes. Ah, mirá vos. Que no se baja. El gobernador de La Rioja. El gobernador de La Rioja, que oficializó su candidatura a presidente del PJ. Dice, me llamó Cristina, no la atendí, la voy a atender el lunes. Desaire total. Negocia con Kicillof. Es decir, Cristina no tiene a toda la tropa, obviamente al kirchnerismo, al Patria, están todos abajo la pollera de Cristina. Pero el PJ, vos hablás en off con gente cercana a Kicillof y putean en arameo, Maxi. Les hicieron un escándalo por un acto que iban a hacer Cuervo Larroque y Kicillof en Chaco, lo suspendieron y se lo hicieron bajar a Coqui Capitanich. Te agrego a esto, de la elección del PJ con las causas de Cristina. La elección del titular del PJ Nacional es el 17 de noviembre. El 13 de noviembre, 4 días antes, se va a conocer el fallo de la Cámara de Casación en el que tiene que resolver si confirma o no la condena a Cristina Kirchner por el caso de la obra pública. Todo indica que la Cámara de Casación va a confirmar la condena de 6 años de prisión
contra Cristina Kirchner. Seguramente en la política este expediente y las causas no tendrán impacto o implicancia a la hora de elegir o no a Cristina, pero es algo que va a estar en agenda contemporáneamente con la elección del PJ. Una línea sobre aerolíneas. El gobierno había sacado un decreto para declarar servicio esencial al transporte de aeronavegación. La justicia laboral sacó un fallo, una medida cautelar en la que suspendió la aplicación de ese decreto por una serie de argumentos, principalmente porque podría estar en juego el derecho a huelga, porque ese decreto establecía que ante un paro los empleados del servicio de aeronavegación tenían que informar la medida de fuerza con 5 días de anticipación y que se tenía que dar un 50% del servicio. Ese fallo fue apelado por el gobierno para que la Cámara del Trabajo lo revoque y vuelva a estar en vigencia el decreto. La novedad es que el fiscal general de la Cámara Laboral dictaminó para que se confirme el fallo, es decir, para que siga suspendido el decreto. Ahora va a tener que intervenir y resolver la Cámara del Trabajo. Gracias Raúl. Gracias a ustedes. Nos estamos retirando, se quedan con Pablo Caruso. Tengan todos un muy buen fin de semana. Chao.